Como parte del segundo proyecto del curso de Inteligencia Artificial en la Universidad Mariano Alves de Guatemala, Extensión Morales y Izabal, se pretendió realizar una red neuronal que predijera el futuro de un estudiante de ingeniería de sistemas basado en el conocimiento respecto a una base de datos que tuviera una red neuronal y entregar un determinado valor conforme a parámetros ingresados por un estudiante en una aplicación web desarrollada en el lenguaje C Sharp en ASP.NET. Iniciaremos hablando sobre lo que son las redes neuronales. Pues las redes neuronales no son más que un conjunto de neuronas las cuales tratan de interactuar entre sí para obtener un determinado resultado. Las neuronas se basan en lo que son las neuronas del cerebro, las neuronas biológicas. Cada una de estas neuronas cuenta con una conexión o varias conexiones hacia otras neuronas. Las redes neuronales suelen consistir en varias capas o simplemente en una capa, pero en este caso esta red la vamos a considerar como una red multicapa. Una red multicapa sería gráficamente lo que logramos ver acá. Contiene una capa de entrada. Normalmente se considera llamar neuronas en términos de programación a las que se encuentran en la capa oculta. ¿Y por qué? Pues la capa de entrada únicamente va a recibir parámetros con los cuales en la capa oculta se va a dar un determinado procesamiento, y en la capa de salida, que no deberían de llamarse neuronas, únicamente se va a procesar el resultado que dieron estas neuronas en la capa oculta. Pues bien, lo que se intentó desarrollar en esta aplicación fue una red multicapa que contiene 4 neuronas, las cuales van a otorgar diferentes resultados para trabajar la salida final. Vamos a estudiar una neurona. Pues primeramente se definen cada una de las variables que vamos a utilizar en esta clase de neurona 1. De igual forma vamos a trabajar guardando todas las variables que vamos a recibir desde la aplicación para así poder comparar este resultado que se obtendría con los resultados que se encuentran en la base del conocimiento, en una base de datos SQL Server. Bueno, tenemos el método evaluar datos, el cual va a recibir las variables que se consideran importantes para realizar la evaluación, como sería el tipo de ingreso que tiene la familia, hablando económicamente, si el estudiante tiene padre, si tiene madre, las horas trabajadas durante el día, el número de hermanos que tiene, la distancia a la cual se encuentra su vivienda de la universidad, la carrera de la cual se graduó en diversificado y si obtuvo un buen promedio durante su carrera de diversificado. Para terminar, esto se llama el método entrenamiento, el método training. ¿Y qué es el método training? Pues en el método training lo que se trata es de entrenar a la red en base a toda la base de datos con la que se cuenta. Para ello se va a realizar una consulta sobre la tabla alumno de la base de datos con la que se cuenta. Lo que se va a tratar de hacer es recorrer dato por dato, registro por registro, lo que se encuentra en la base de datos, considerando que en la base de datos se encuentra con datos binarios, los cuales son unos y ceros, considerando el 1 que es de beneficio para poder graduarse y 0 que no es de beneficio para poder graduarse. Igual se va a recorrer
cada uno de los datos que se consideran para poder así realizar lo que sería una suma histórica sobre toda la pila que se va a recoger en el recorrido de la base de datos. Entonces esto va a ser una suma histórica. Bien, al final se va a obtener un resultado histórico que mediante el while se va a recorrer hasta que ya no existan registros, y el resultado histórico va a ser igual a resultado histórico más la función de sigmoide que se le va a aplicar a la suma histórica final obtenida. ¿Y qué es la función de sigmoide? Pues la función de sigmoide generalmente es muy utilizada en lo que se refiere a redes neuronales. Pues bien, la función de sigmoide o sigmoideo se refiere a una función que es como una progresión temporal desde unos niveles bajos hasta el inicio, hasta acercarse a un clímax transcurrido un cierto tiempo. La función sigmoide permite describir una evolución que viene dado por la fórmula de la función de sigmoide es igual a 1 dividido 1 más la función de e elevado a menos t, que en términos de programación en este lenguaje se definiría lo que se contiene en este método. Igual va a recibir el valor con el que se va a trabajar, y el valor que se le pasó anteriormente pues fue la suma histórica. Ahora, para trabajar con los registros, con los datos obtenidos del registro que se realizó desde la aplicación, se necesita un peso que será aleatorio. Pues normalmente en el entrenamiento de las redes neuronales inicialmente se entrena con pesos aleatorios. Para ello el peso en este caso será por un método random. Al final se va a obtener la suma actual. Esto va a ayudar a obtener lo que sería el resultado actual, que igual acá se va a pasar la función de sigmoide a la suma actual multiplicado por el peso. El resultado actual como resultado final, podríamos decir, de la neurona, porque de hecho este es el que se va a devolver, va a ser igual a resultado histórico que obtuvimos acá al recorrer la base del conocimiento. Se le va a sumar lo que sería el resultado actual, y eso es lo que va a devolver cada neurona. Acá contenemos las 4 neuronas, pues que de hecho se podría decir para que 4 neuronas sí van a hacer lo mismo, pero no van a devolver el mismo resultado, ya que los pesos van a ser aleatorios. Entonces cada neurona va a devolver un resultado diferente para así poder transmitir estos resultados pues bien, como resultado de la neurona de salida tenemos este procesamiento que se da acá, y como hablamos anteriormente, la neurona de salida no necesariamente debería de llamarse neurona, por lo que no es tan necesaria incluirla en una clase predefinida para realizar su procesamiento. Pero previo a esto se tiene lo que sería un índice desde el cual se van a introducir cada uno de los datos para que puedan ser procesados. Pues bien, acá en el archivo de index se tiene cada uno de los parámetros los cuales el estudiante va a poder seleccionar entre los parámetros que ya se habían hablado que se iban a considerar importantes. Bien, el código HTML ofrece todos esos parámetros, esas opciones que el estudiante va a seleccionar, que luego se van a recoger al presionar el botón de evaluar, que luego veremos en la interfaz gráfica. Bien, acá
lo que se trata es de instanciar cada una de las neuronas para luego mandarle los parámetros. Se tiene acá todos las variables que se van a utilizar, y pues acá se va a procesar el valor que se le va a otorgar a cada una de las variables dependiendo de lo que el estudiante haya seleccionado. Por ejemplo, acá se tiene el tipo de ingreso económico. Si es clase trabajadora media o comercio, eso va a resultar de beneficio, ya que si el estudiante, pues, la familia fuera de ingresos, por ejemplo, de ganadería, no fuera tan interesante que pues el estudiante estuviera estudiando ingeniería de sistemas. Más bien la carrera afín sería ingeniería agrónoma, por ejemplo. Igual, si tiene padre, en la respuesta sí va a agregársele de beneficio. Igual, si tiene madre, en las horas trabajadas diarias podría incluirse de beneficio si el estudiante trabaja de 1 a 4 horas diarias o no trabaja, ya que esto le permitiría tener más tiempo para estudiar. En la parte de cuántos hermanos tiene, se va a considerar de beneficio si tiene 2 o menos hermanos. Se va a considerar de beneficio. Si vive a menos de 1 hora de la universidad, igual va a ser de beneficio. Y afín a la carrera que haya estudiado, algo que tenga que ver con computación, se va a considerar de beneficio. Y por último, el promedio que haya obtenido en su carrera de diversificado. Pues esto influye mucho, ya que si obtuvo un buen promedio, pues lógicamente va a ser de beneficio, ya que se va a considerar que es un buen estudiante. Luego de eso se tiene acá la creación de un objeto para cada neurona. Entonces, Neo1 era la creación de cada objeto en la instanciación, y se van a enviar los parámetros al método de evaluar datos. ¿Y qué parámetros se van a enviar? Pues cada uno de los que se recogieron acá, ya que si pues se dio lo que se mostraba en la condicional, se va a enviar un 1 que sería el beneficio, y pues el contrario no va a cambiar y se enviaría el 0 como no se inició cada variable. Cada neurona pues va a procesar esa información. Luego pues ya se va a tener el resultado de cada neurona después del procesamiento. Es acá donde llega la operación de la función de salida, o pues si queremos neurona de salida, aunque no debería de ser neurona. Se declara acá las variables para obtener el resultado de la neurona 1, de la neurona 2, neurona 3 y neurona 4. Acá se realiza una operación con la cual se va a obtener el resultado final. Se puede mencionar de que existen diferentes formas para obtener el resultado final de todas las neuronas, pero en este caso se empleó la que se va a explicar a continuación. Acá tenemos la resta del resultado de la neurona 1 menos el resultado de la neurona 2. Se le va a aplicar la función de sigmoide que ya explicamos. Luego el resultado de neurona 3 se le va a restar el resultado de neurona 4. Igualmente se le va a aplicar la función de sigmoide. El resultado final indicará el resultado que pues se tuvo de las primeras 2 neuronas, y se le va a adicionar el resultado de las siguientes 2 neuronas. Entonces acá este resultado daría un número elevado por el cual lo tenemos que dividir dentro de 2, y al final este va a ser el resultado final que se va a tener para cada estudiante. Acá pues únicamente se está enviando la probabilidad y el resultado de que el estudiante podría ganar o no. Por ejemplo, acá estamos diciendo que si el resultado supera esta cantidad, pues el estudiante va a tener una gran posibilidad de poder ganar. De lo contrario, pues lamentablemente el estudiante tiene pocas probabilidades de graduarse. Vamos a ver ahora un poco de lo que es la aplicación. Pues se tiene acá la aplicación, la cual se le pueden ingresar los datos. Se encuentra actualmente
en la nube de Google Cloud, y se puede ingresar directamente con esta dirección web. Vamos a intentar acá. Vamos a ingresar un nombre, vamos a ingresar una edad. Bueno, acá viene tipo de ingreso principal. Podemos elegir clase trabajadora. Si tiene padre, podemos agregarle que sí. Tiene madre, que sí. Horas diarias trabajadas, podemos decirle que trabaja de 1 a 4 horas diarias. Número de hermanos, podemos decirle que tiene 2 o menos. La distancia para llegar a la universidad, podríamos decir que vive a menos de 1 hora de la universidad. Podríamos añadirle una carrera computacional, y pues acá se ve que devuelve el resultado de probabilidad de pasar. Usted no logrará graduarse de ingeniero porque el resultado probabilístico fue mayor al que se estableció en el condicional del código. Igual ahora podríamos intentar introducirle cosas que no ayuden mucho a que no pudiera graduarse. Vamos a evaluarlo, y pues acá dice que la probabilidad de pasar es 0.49, entonces usted no logrará graduarse de ingeniero. Y pues esta sería la interfaz. Igualmente acá podríamos ver la base de datos con la que se cuenta para el entrenamiento de la red neuronal.